Ya estamos de regreso aquí con Federico Berrueto. Federico, bienvenido una vez más a tu casa. Muchísimas gracias. Aquí es mi casa, Rodrigo. Federico, a ver, acaba de pasar una situación, un hecho aislado, sí, pero en el municipio de Tequit, aquí en Yucatán, donde, pues bueno, tomaron la justicia a mano propia y ejecutaron, es la palabra, a un presunto, bueno, no, a una persona que asesina a una señora. No, que la madre del presunto homicida entrega a las autoridades municipales al homicida, y las autoridades municipales fueron rebasadas y se las quita los hijos de la difunta, digamos. Y se vuelve ya un problema porque toman la justicia a mano propia y todo el pueblo, pues a la vista y paciencia de todos, lo queman y todo, bueno, un desastre, ¿no? Esto es primera vez que vemos algo similar, algo así en el estado de Yucatán. ¿Cómo lo ves? ¿Qué fenómeno estás viendo en esto? Mira, es un evento o un acontecimiento que tiene muchas aristas. Lo primero que yo me preguntaría es, ¿cuántos tequits tenemos en potencia en Yucatán? O incluso en el país. ¿Cuántas ciudades de esas características que uno asume que tienen una vida muy tranquila, una economía robusta? Recordemos que Tequit es el lugar de la manufactura de las guayaberas, y uno cuando visita Tequit, tú ves progreso, ves armonía, ves civilidad, es la expresión pública. Bueno, ¿cuántas ciudades tenemos, o ciudades pequeñas, poblados, de esas características? Y que de repente un acontecimiento nos revela una realidad que no teníamos allí presente. Y esta realidad tiene que ver con una descomposición muy sutil, que no es visible, pero que es real y es profunda, de daño al tejido social producto del narcotráfico. Y esto que está ahí presente nos sorprende. ¿Por qué? Porque perdimos los instrumentos que nos permitían identificar la gravedad del problema. Uno de los instrumentos que se tienen es la encuesta de adicciones. Somos un país donde el tema del narcotráfico es muy severo y muy costoso. No es posible que las autoridades, y digo autoridades locales y nacionales, no se den la oportunidad para conocer, para tener instrumentos confiables y saber de qué tamaño es el problema. Me temo que en el caso de Tequit, y no lo digo por Yucatán, lo digo por muchos otros lugares, donde el narcotráfico empezó a pagar con droga. En lugar de decir, voy a quien me ayude, me asiste, etcétera, empezó a incrementarse el consumo. Y todo esto ha generado una serie de rupturas en el tejido social que no alcanzamos a advertir. Y mi reflexión es: lo que ocurrió en Tequit no es más que un ejemplo de una realidad que la tenemos presente en muchos otros lados. Y aquí lo que vería es que tenemos dos dimensiones del problema. El problema de seguridad policíaco, que puede ser la parte preventiva, ¿por qué los policías no tienen esa capacidad? ¿O por qué consienten que una persona que es detenida pueda ser objeto de linchamiento? Esa es una parte, digamos, la de seguridad. Pero la otra es la de salud pública. O sea, el tema de las adicciones tiene una parte criminal, pero también tiene otra parte que no se debe soslayar, que es el tema de salud pública. Y como tal, sería muy interesante porque, mira, el gobernador hizo muy bien en no ir. Yo he escuchado por ahí quien dice, oye, ¿por qué no se presenta el gobernador? Hubiera sido un tremendo error por parte del gobernador, una imprudencia. Primero, porque no sabemos a ciencia cierta cuáles son los detalles de lo que allí aconteció. Sí se necesita una presencia de las fuerzas del orden y de la autoridad y todo lo que se quiera, pero no necesariamente, no es el momento del gobernador, yo así lo diría. Pero ¿qué es lo relevante de todo esto? Que es una administración que está empezando, y es una administración que sí puede empezar a entender en su complejidad el problema y a tomar las decisiones correctivas. ¿No pudieras pensar que es un hecho aislado? ¿Tú crees que es un gigante dormido ahora sí,
que producto del consumo. No es ahora sí que no es el narcotráfico, sino es el consumo de droga per se. Yo creo que sí, yo creo que hay, no sé qué tan grave, porque claro, no tengo la información, pero lo que pudiera decir, a ver, Tequit no es un caso singular. Oye, pero no es una playa, no es un lugar que dijeras tú, es que ahí en especial hay. No, lugares como Tequit tenemos claro, muchos. Entonces, al no ser singular, esa realidad, ¿por qué no va a estar presente en otros lados? Claro. Esa es la pregunta que yo me haría. Y es un bombardeo que ha venido pues ya de hace muchísimos años. Sí, sobre todo porque, mira, el comercio de las drogas es un negocio muy rentable. Y como te digo, si desde hace mucho tiempo quienes traficaban drogas, en vez de pagar con dólares o con dinero, con lo que fuera, empezaron a pagar con drogas, entonces a lo que llevaron fue precisamente al consumo, es decir, al narcomenudeo como una manera de fondear lo que estaba ocurriendo en otra escala. Y fomentar su propio negocio. Y fomentar, claro, además, crear mercado. Crear ¿no? mercado. Y esto, creo, es una parte... Mira, yo lamento mucho, hay una polémica reciente sobre la encuesta de adicciones. ¿Por qué? Porque se dejó de hacer esta encuesta desde hace mucho tiempo. Y es imperdonable porque es uno de los instrumentos que tú necesitas, bien sea para las autoridades de salud, bien sea para las fuerzas del orden, para cualquier tipo de política pública asociado con las adicciones, requieres de información confiable. Que no la tengas, verdaderamente es una falta imperdonable. Bueno, pues le agradezco mucho a Federico Berrueto. Nos vamos a un corte y volvemos.